amigos, hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal Arturo Mengotti Personal Trainer. Como siempre abro el vídeo, 100.000 euros. 100.000 euros al que consiga mostrar que mi físico no es natural. Y por favor, os pido que os suscribáis al canal, darle a la campanita y por favor darle a like para decirme que os gusta mi contenido. Eso me motiva para continuar en la misma línea y seguir aportándoos el contenido que os estoy aportando. Y por favor, esto sí que es muy importante, por favor compartirlo para que le llegue a la mayor gente posible. Y de esa manera a mí también me ayudáis muchísimo en YouTube. Es muy importante que compartáis. Gracias. Entonces, hoy quiero hablar de un tema muy delicado, pero a la vez muy importante. Muy delicado, ¿por qué? Porque hay muchas teorías sobre esto, hay muchas opiniones y también es cierto que no soy médico y que voy a hablar solo bajo la experiencia, bajo la experiencia de más de 20 años como entrenador personal y de más de 25 años como atleta, podría decir más de 30 años como atleta, y de más de 30 años de estudio e investigación sobre todo el tema fitness, biomecánica, anatomía, alimentación, entrenamientos, etcétera. ¿Ok? Bien, el tema de hoy es, ¿debemos entrenar cuando estamos lesionados o no? ¿Ok? La decisión que tomemos va a determinar si la recuperación va a ser buena o si no va a ser buena y cómo va a ser luego nuestro desarrollo muscular, ¿bien? Durante el proceso y después. Bien, entonces, mi opinión bajo mi experiencia. Primero tenemos que detectar la lesión, tenemos que saber qué tipo de lesión tenemos, porque obviamente hay lesiones con las que no debemos entrenar. Por ejemplo, una rotura ósea. Nos rompemos un hueso, me da igual que sea la pierna, el brazo, tal, pero por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la pierna. Si nos rompemos la tibia, el peroné o el fémur, no es lógico que nos pongamos a correr si somos corredores, que vamos a hacer un entrenamiento de piernas, que le demos movilidad a la pierna. ¿Por qué? Porque esa lesión, el hueso tiene que estar inmovilizado y no tenemos que movernos porque el hueso tiene que soltar en una posición. Como el hueso no suelta en la posición correcta, tenemos un grave problema. Y luego, aparte, si el hueso está roto y nos vamos a mover, el hueso se va a mover y probablemente la lesión se agrave porque desgarraremos tejidos, romperemos fibras musculares, romperemos músculo, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hay una fisura ósea, dependiendo de la gravedad de la fisura, tampoco hay que entrenar porque nos arriesgamos a que el hueso termine rompiéndose. Bien. Cuando hay una rotura muscular, tampoco, si es una ruptura total, tampoco hay que entrenar porque tenemos que dejar que el trabajo del cirujano, si tiene que coser, si tiene que volver a insertar el tendón en su sitio, en caso que sea un desprendimiento del tendón, etcétera. Pero, por ejemplo, hay lesiones como tendinitis, contracturas, esguinces, etcétera, con los que sí que podemos entrenar. Esa es mi opinión. Dislocaciones, a mí se me dislocó el hombro. Yo nunca me he lesionado entrenando, jamás. Siempre me he lesionado por hacer el estúpido. Hice el estúpido en un Arnold Classic, estaba como atleta, estaba haciendo unos ejercicios y en uno de los ejercicios, por no hacer las cosas bien, se me salió el hombro. Bien. Estuve fastidiado mucho tiempo, estuve semanas, casi 2 meses, fastidiado con mucho dolor, pero con todo y con eso, ya al día siguiente, después de lesionarme, yo estaba entrenando. Lo que hice fue adaptar el entrenamiento, bajar los pesos muchísimo, al 60% prácticamente, o al 50%, incluso a veces menos, atarme un cinturón de karate en el brazo y hacer el movimiento con el brazo izquierdo. En vez de hacer dominadas, lo hacía con el jalón, en vez de hacer pull-ups, lo hacía con el jalón y luego con la gironda, ¿no? Y me ataba para hacer el movimiento y prácticamente toda la tensión mecánica se la llevaba al brazo izquierdo y solo el brazo derecho continuaba el movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entrenamos, cuando está la lesión, se produce un beneficio muy grande. Y no uno, sino varios. Primero, hay un bombeo muscular, o sea, hay un bombeo sanguíneo. Y eso lo que va a producir es que haya un desprendimiento, o sea, que las células puedan desprenderse más fácilmente de los desechos celulares y que haya una introducción de nutrientes con la sangre. Entonces, al haber más nutrientes y los desechos se van, se puede ir más fácilmente las inflamaciones y los desechos celulares que se producen después de una lesión, sangre que está mal, etcétera. Y eso va a permitir que haya una mejor entrada también de sangre limpia con nutrientes y los nutrientes lo que van a hacer es facilitar una recuperación más rápida, ¿ok?
las fibras se regeneren antes, ¿ok? Bien, eso por un lado. Por otro lado, si nosotros estamos inmovilizados, en ese músculo se van a producir adherencias. Entonces, esas adherencias luego no van a permitir que haya una extensión y una contracción correcta. Va a estar esa adherencia ahí como una cicatriz y no va a haber un movimiento de las fibras, ¿ok? Eso también lo vamos a evitar si seguimos moviendo el músculo. Otra cuestión es si el músculo se queda contraído o en una posición, se producen acortamientos musculares, por lo tanto perdemos elasticidad en el músculo y por lo tanto también perdemos movilidad en la articulación. Entonces, evitamos que la articulación pierda movilidad. Evitamos que los músculos pierdan elasticidad. Evitamos que se produzcan adherencias que luego nos van a dificultar las contracciones y las relajaciones musculares cuando estamos haciendo el trabajo. Y vamos a facilitar, si entrenamos, vamos a facilitar la recuperación, una recuperación mucho más rápida. Bien. Por supuesto, esto tiene que ir paralelo. Estamos entrando con una lesión, tenemos que trabajar en paralelo con el trabajo de un fisio. Eso es súper importante. El trabajo de un fisio es importante siempre, aunque no estemos lesionados. La cuestión es que deberíamos ir al fisio una vez al mes, mínimo, ¿ok? Aunque no estemos lesionados, para que nos quite posibles tendinitis o inflamaciones, tensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eso por un lado. Por otro lado, el fisio, cuando estamos lesionados, nos va a dar un tratamiento, una terapia que va a hacer que la lesión se vaya. O sin fisio, si por ejemplo tenemos una tendinitis, pues hay que aplicar frío, hay que aplicar calor, hay que aplicar ultrasonidos o lo que haya que hacer. Ese trabajo siempre hay que hacerlo, pero podemos entrenar paralelamente, siempre que adaptemos el entrenamiento a las circunstancias, ¿ok? O sea, por supuesto, con una lesión no vamos a poder rendir al máximo, es contraproducente, por lo tanto no vamos a hacer así, lo vamos a adaptar, vamos a seguir entrenando según en las condiciones que podamos, ¿ok? O sea, bajar el peso, adaptar los ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bajar las series, bajar incluso a lo mejor las repeticiones, etcétera, 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 ¿ok? Bien. Ese es el kit de la cuestión. ¿Tenemos que entrenar cuando estamos lesionados? Dependiendo de la lesión, podemos entrenar. No es que podamos, es que deberíamos entrenar adaptando el entrenamiento, ¿ok? Muy importante. Con un esguince. Yo me he hecho esguinces muchísimas veces y al día siguiente ya estaba corriendo, al día siguiente ya estaba haciendo karate y me he recuperado así, ¿ok? Lo movilizas. Lo peor que puedes hacer en un esguince es movilizar la zona, ¿no? Lo mejor es movilizarlo y que haya un movimiento y que poco a poco el ligamento se vaya recuperando. Por supuesto, si hay una rotura de ligamento, eso ya no es un esguince, es una rotura de ligamento. Eso ya hay que tener cuidado y paralizarlo, ¿ok? Y movilizarlo. Bien, entonces, mi consejo de hoy. ¿Estamos lesionados? Vamos a ver qué tipo de lesión tenemos. ¿Queremos entrenar? Vamos a ver qué tipo de lesión tenemos y vamos a ver cómo adaptamos el entrenamiento según esa lesión, ¿ok? Muy importante, muy importante. ¿Se puede entrenar? No. Se debe entrenar con cuidado cuando estamos lesionados, dependiendo de la lesión, ¿ok? Hay lesiones, obviamente, como ya he dicho, una rotura ósea no se debe. Una rotura total de músculo tampoco se debe. Por una rotura parcial, dependiendo de la rotura, podemos movilizar el músculo un poquito más, un poquito menos, quizá darle unos días de reposo para bajar la inflamación, etcétera, etcétera. Pero aún así se puede entrenar. Así que nada, amigos. Este es mi consejo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda o si queréis decirme que estoy equivocado o lo que sea, a la bandeja de comentarios, encantado de responder a todos. A cualquier duda o cualquier cuestión, a cualquier comentario. Un fuerte abrazo. Disfrutar de la noche. Y nos vemos en el siguiente vídeo. A tope.